Muchas gracias, Elvia Melissa, por este hermoso canto. Nos alegra saludarles. Es la primera vez que yo estoy aquí parado en este lugar. 10 años viviendo en Ohio y creo que es la tercera vez que vengo aquí a la iglesia de Guasiam, pero la primera vez que tengo el privilegio de participar con ustedes en la presentación de la palabra del Señor. Creo que una vez tuve un tema cuando la iglesia se reunía por allá, ¿verdad? En otra parte. Y cuánto me alegra ver caras nuevas y caras conocidas. Hermanos que hemos saludado en algunos momentos, en otras partes, y a algunos que hasta ahora los vemos, los conocemos. Quiero decirles que disfrutamos al máximo el repaso de la lección de la escuela sabática. Casi estaría de acuerdo en que hubiéramos continuado con la escuela sabática. Pero como yo no soy el que decido eso, ¿verdad? Gracias, hermano. Señor le bendiga mucho y la participación, la opinión de nuestros hermanos también en el repaso de la lección de esta mañana. El otro sábado ustedes van a estar de fiesta. El pastor Simpson me dijo, estás invitado para estar el sábado 22 en Guasiam. Y con gusto hubiese estado, si no es que me toca bautizar a mi niña el próximo sábado 22 en Macón. Y ustedes saben, para que un padre tenga el privilegio de bautizar a su hijo o a su hija, ese es un privilegio que no se puede negociar. Así que el próximo sábado me toca bautizar a mi niña. He bautizado a mis 2 hijos mayores, a los 7 años los bauticé. Ella cumplió 8 años hace poco, así que le tocó a los 8 años. Y de alguna forma el 22 de octubre es una fecha muy memorable para los adventistas. Algunos o la mayoría han de saber qué histórico es la fecha del 22 de octubre. Tanto así que he escuchado a algunos decir, me hubiese gustado haber cumplido años el 22 de octubre. Y digo, bueno, cuanto Dios quiera y cuanto Dios quiso. Pero para los adventistas el 22 de octubre es una fecha muy importante. Bien, mis amados, yo quiero invitarles en esta mañana que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de San Juan. San Juan capítulo 5. Todo el capítulo tiene una historia muy importante para nosotros. Pero me voy a detener solamente en algunos versículos del capítulo 5 de San Juan. En este capítulo 5 nos menciona que algo estaba pasando en Jerusalén. Pero miren cómo comienza el versículo 1 del capítulo 5. El versículo 1, capítulo 5 comienza diciendo, después de estas cosas. Y uno cuando mira esa palabra, después de estas cosas, dice, pero ¿a qué horas el versículo comienza a hablar de lo que realmente importa? Quiero decirles que la mayoría de las palabras que aparecen en la Biblia tienen un significado, una razón. Los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo y todo lo que ellos escribieron, las palabras, los eventos, las parábolas, las ilustraciones, cada uno de ellos tiene una razón de ser.
Y a mí me llama la atención, gracias, buen diácono. Y a mí me llama mucho la atención que el versículo dice, después de estas cosas. ¿Después de qué? Si vemos los versículos, el capítulo anterior, capítulo 4, algunos eventos ahí, pero el asunto es, después de estas cosas, sucede, mis amados, que en la vida todo pasa. Después de estas cosas, todo lo que pasa en la vida del ser humano pasa. Cuando vemos la historia de Job, que hemos estado estudiando ya en este trimestre, vemos que Job pasó por una experiencia difícil, pero pasó. Y todo pasa en la vida. La alegría y la tristeza pasan. La enfermedad y la salud pasan. El trabajo y la falta de trabajo pasan. Todo pasa en esta vida. Hoy en día nosotros venimos a la iglesia contentos, felices, todo marcha bien. Mañana no sabemos qué va a suceder, porque todo pasa en la vida del ser humano. Todo comienza y todo se termina. La juventud pasa. La belleza pasa. La prosperidad pasa. La pobreza pasa. La enfermedad pasa. La salud pasa. En la experiencia del ser humano, mis amados, todo pasa. Y eso es lo que la palabra de Dios nos registra en el capítulo 5. Después de estas cosas, dice la palabra del Señor, había una fiesta en Jerusalén. No se sabe a ciencia cierta qué tipo de fiesta era esta. Algunos piensan que puede haber sido la fiesta de la Pascua. Otros piensan que pudo haber sido la fiesta de Pentecostés. Otros piensan que era acerca de los frutos de los ázimos. Bueno, no se sabe, la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Bueno, no hay un criterio exacto que nos diga qué tipo de fiesta había en Jerusalén. El asunto es que había una fiesta en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se había engalanado. Todo estaba preparado porque iba a haber una fiesta. Yo creo que cuando hacemos una fiesta preparamos hasta los más mínimos detalles, de manera que todo salga perfecto, ¿no es cierto? Cuando hacemos una fiesta en casa, cuando celebramos un cumpleaños, cuando celebramos algún acontecimiento especial, tratamos de que todo esté en perfectas condiciones. Y en la ciudad de Jerusalén, mis amados, en esa fiesta, todo se había preparado de una forma tal que pudiese salir perfecto. En esa fiesta, dice que Jesús subió a Jerusalén, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Jesús iba a las fiestas. Hace poco escuché a un hermano decir, para que nosotros demos testimonio de la fe que hay en nosotros, podemos ir a las fiestas. Y eso me llamó la atención, porque nosotros sabemos que no podemos asistir a una fiesta donde hay música, donde hay baile, donde hay bebida, donde hay cualquier cosa, cuando el ambiente no es de acuerdo a nuestro ambiente. Sin embargo, aquí en el versículo, la palabra del Señor dice que Jesús subió a Jerusalén a la fiesta. Obviamente era una fiesta espiritual, una fiesta religiosa. Pero mis amados, nosotros podemos ir a una fiesta, pero la fiesta a la cual vamos es a la fiesta donde se alaba y glorifica el nombre de Dios. Podemos ir a esa fiesta. Esa fiesta donde nosotros vamos y ponemos en primer lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ante la pregunta si Jesús asistiría a esa fiesta, nosotros podemos ir entonces. Hace poco nos invitaron a un cumpleaños y los hermanos ahí habían hecho de todo. Hasta habían matado un toro, una vaca. Bueno, yo no sé si era vaca o toro, pero habían hecho de todo. Habían engalanado la casa, el lugar donde ellos iban a tener la festividad. La gente se preocupa de alguna forma
de que las cosas salgan bien. A veces, mis amados, se preocupa la gente en los más pequeños detalles para que todo salga perfecto y la gente de alguna forma salga diciendo, en esa fiesta hubo de todo y estuvo perfecta, para que la gente de alguna forma pueda calificarlo. La palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 1 dice que Jesús subió a la fiesta en Jerusalén. Pero a mí me llama la atención, mis amados, hasta el versículo 3. Versículo 2 dice que Jesús subió a Jerusalén. En el versículo 3 dice que aunque había una festividad en Jerusalén, había un lugar al lado de la ciudad, un lugar que había un estanque, el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Había un estanque, había agua en ese lugar. Y dice que en ese lugar habían quienes. Y ustedes miran lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice que yacía una multitud de enfermos, multitud de ciegos, cojos, paralíticos. Qué interesante. Para mí, mis amados, esta es una interesante paradoja, porque imagínense ustedes, la ciudad está de fiesta. Hay música y está engalanado todo. Es un acontecimiento único en la experiencia del pueblo de Jerusalén, ahí el pueblo de Dios. Festividad, comida, algarabía, música, de todo. Pero sin embargo, allí mismo, en el estanque de Betesda, hay una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos, personas necesitadas, carentes de la salud. Qué paradoja, ¿no es cierto? Mientras unos ríen, otros lloran. Mientras unos comen, otros pasan necesidad. Mientras otros hacen uso de su salud, de su bienestar, otros están quebrantados. Mientras unos ríen, otros lloran. Esa es la experiencia, mis amados, del ser humano. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 5, versículo 1, que había una fiesta, pero sin embargo en el versículo 3 nos habla acerca de personas necesitadas. Mientras unos comen, otros lloran. Mientras unos pasan necesidad, otros tienen abundancia. Lo interesante de esta experiencia, mis amados, del capítulo 5 de San Juan, es que Jesús no se quedó en la fiesta. Dice la palabra del Señor que Jesús fue a donde estaba el estanque de Betesda. Y ahí se encontró con un caso sumamente interesante. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor en el capítulo 5 en adelante? Dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Enfermos. Y saben, mis amados, la enfermedad es una experiencia inseparable en la vida de los seres humanos. Por eso hoy en día cuando vemos los hospitales siempre están llenos, las clínicas, los lugares donde se trata la salud están llenos. Hoy en día las farmacéuticas, las droguerías, los hospitales facturan millones, miles de millones de dólares en base a la necesidad del ser humano. Alguien dijo que la enfermedad es un buen negocio para aquellos que se dedican a eso, los médicos, los hospitales, las clínicas. Los hospitales funcionan a 24 horas del día y sin embargo no se da abasto. Y aquí, mis amados, la palabra del Señor nos dice que esta experiencia en la vida del Señor Jesucristo sucedió un sábado. Jesús fue a ese lugar y en ese lugar Jesús vio un caso sumamente especial. Jesús vio el caso de un hombre
que había estado enfermo en ese lugar durante ¿cuánto tiempo? 38 años. Y queridos hermanos, una enfermedad de 38 años es catalogada como una enfermedad crónica. Aunque era un paralítico. Él no nació paralítico. Él llegó a ser paralítico. El caso, mis amados, es que era una persona que había estado en esa situación durante 38 años. Habían otros enfermos de menos tiempo. Ahora, a veces nos preguntamos por qué Jesús se acercó a este hombre que tenía tanto tiempo enfermo. Era un caso sumamente difícil. Una enfermedad de 38 años es una enfermedad que ningún médico estaría interesado en tratar, porque es tomado como un caso que no se puede resolver. Los médicos prefieren tomar un caso más fácil, donde puedan resolver un problema, donde puedan salir a actuar con éxito, salir con éxito. Las clínicas, los hospitales no quieren tomar casos de enfermos crónicos. Prefieren que los enfermos crónicos vuelvan a sus casas y toleren de alguna forma su vida hasta que la muerte venga. El caso de este caballero, mis amados, es un caso interesante porque todo el mundo conocía al paralítico. Me imagino que algunos habían llegado nuevos y se habían ido recuperados, sanos. Sin embargo, este caballero permanecía enfermo en el mismo lugar. Y como vemos ante la interrogación que Jesús le hace, él dice: Señor, lo he intentado varias veces. 38 años de esfuerzo por buscar la mejoría y no lo he logrado. O sea que el hombre había estado haciendo el mayor de sus esfuerzos por salir de su situación, pero sin embargo no habían logrado obtener la mejoría. ¿Cuál era la mejoría? ¿Dónde iban a encontrar la mejoría según ellos? Dice que había una tradición entre la gente de allí, que cuando había un movimiento del agua del estanque, entonces el primero que iba y se sumergía era sanado. Aunque la historia no registra que alguno haya sido sanado en ese lugar, y bíblicamente está comprobado que esa era una tradición, no sucedía de tal forma, ni tampoco un ángel venía a mover el agua, pero de alguna forma, sumidos en su mayor desesperación, la gente creía, mis amados, que tales cosas estaban sucediendo. Y este hombre, en su mayor desesperación, él procuraba llegar hasta el estanque para sumergirse en el agua y no lograba hacerlo. Era muy conocido. Imagínense ustedes, el más viejo de estar en el lugar. El paralítico que era muy conocido. Así nos toca a nosotros cuando estamos en el trabajo, ¿no es cierto? Pasamos 10 años, 15 años y somos conocidos por nuestro tiempo de estar en ese lugar. Ya todo el mundo nos conoce, nos saluda por nombre y apellido, ¿no es cierto? Nos conocen muy bien por el tiempo que tenemos. Estar en el mismo lugar durante 38 años, mis amados, realmente es una experiencia sumamente interesante. Sin embargo, Jesús se acercó a este hombre. Las esperanzas de él estaban totalmente por el suelo. ¿Quién podía resolver su problema? Ya él había intentado todo, había ido a los médicos, había ido al lugar donde podía resolver supuestamente su problema y no lo habían logrado. Él estaba totalmente incapacitado para lograr resolver su problema de salud. Cuando vemos un caso de un hombre, una persona desahuciada por una enfermedad, nosotros, hermanos, vemos que no hay esperanza de recuperación. Un crónico. Nadie quiere intentar hacer algo con una persona desahuciada, una persona que esté con una enfermedad crónica. Nadie quiere intentarlo. Realmente para la persona es un caso desesperado
porque ¿cómo voy a resolver el problema ahora? Solamente me toca esperar la muerte. ¿Y quién se quiere morir? Ninguno de los seres humanos se quiere morir. Ahora, a mí me llama la atención, mis amados, que Jesús se acerca a este hombre, el caso más crítico, el caso más desesperante entre toda la gente, y Jesús hace 3 cosas importantes para darle la sanidad a este hombre, para despertar la esperanza en su corazón, para despertar en él la posibilidad de que puede ser sano, para darle a él la posibilidad de que él puede salir de ese lugar y volver a su casa con su familia, si es que tiene familia todavía. Jesús, mis amados, hace 3 cosas. La primera es una pregunta. La segunda es una orden. La tercera es una advertencia. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 5? El versículo 6 del capítulo 5 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cómo ustedes hubiesen sentido si fuera la pregunta para ustedes? Porque esta pregunta, mis amados, pareciera ser una burla. Parece una pregunta innecesaria. Pareciera una pregunta ridícula. El hombre está enfermo. El hombre lo ha intentado muchas veces. El hombre quiere de alguna forma, según sus esfuerzos expresados ante el Señor, él quiere ser sano, pero sin embargo, mis amados, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Saben, mis amados, se requiere mucha experiencia médica para entender que hay mucha gente enferma que no quieren ser sanos. Hay mucha gente que sabe que está enferma, que tiene que tomar un medicamento, pero sin embargo, ¿qué pasa? ¿Lo toma? No lo toma. A veces hay personas que tenemos que obligarlos a que tomen el medicamento. Yo recuerdo que mi mamá me contaba de mi abuela. Mi abuela murió, falleció hace algunos años, pero sin embargo mi madre cuidó durante muchos años a mi abuela, y a mi abuela había que darle un medicamento diario. Y cuando mi abuela, o cuando mi madre le iba a dar el medicamento a mi abuela, tenía que pelear con ella, tenía que luchar cuerpo a cuerpo para que mi abuela tomara el medicamento. Porque, mis amados, sucede que hay muchos enfermos, y cuando es una enfermedad que ya no puede ser sanada, el enfermo llega a asimilar el hecho de que no se va a recuperar. Y entonces el cuerpo, miren cómo es esto, el cuerpo llega a convencer a la mente de que no hay posibilidad de resolver el problema, cuando debiera ser al contrario, ¿no es cierto? Y eso es lo que Jesús va a hacer en este momento. Cuando Jesús hace la pregunta: ¿quiere ser sano?, Jesús lo que quiere es que el hombre invierta la situación, que le diga a su mente de que su cuerpo puede ser recuperado. Porque cuando, mis amados, nosotros aceptamos la idea de que es imposible un problema, el problema realmente va a ser imposible para nosotros. La pregunta, mis amados, es importantísima, porque Jesús lo que quiere es despertar en el hombre el interés. Así como cuando queremos que un caballo o que un animal tome agua, nosotros podemos darle mucha sal, y entonces de esa forma despertamos en él la necesidad de tomar agua. Logramos hacer eso. Lo que Jesús está haciendo, mis amados, con este hombre es hacerle entender que él puede ser sano, pero sin embargo, en primer lugar, él debe de querer ser sano. Repito, hay muchos enfermos
que no se quieren recuperar. ¿Saben por qué? Y especialmente en este país. Para muchos que llegan a estar discapacitados es una ventaja. El parqueadero en las tiendas les queda ¿dónde? Más cerquita. Y ustedes van a la tienda de Walmart o cualquier tienda, ustedes van a encontrar que hay unas motos que los discapacitados pueden agarrar tranquilamente, montarse en ellas y andar por toda la tienda haciendo sus compras. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿O qué pensarían ustedes si miran a una persona saludable, un joven, un atlético, en buenas condiciones montado en una motita de esas? ¿Ah? ¿Cómo mirarían ustedes ese caso? Lo criticarían, ¿no es cierto? Dirían, qué bárbaro montado en esa moto y puede caminar, puede andar bien, se ve saludable, se ve atlético, está en condiciones perfectas. Pero sin embargo, si miran a una persona discapacitada que no puede caminar, que le es difícil caminar, entonces nosotros aprobamos eso, mis amados. Estamos de acuerdo que eso es para ellos. La atención es para ellos. Reciben ayudas, no necesitan trabajar. Hay mucha gente que los atienden en forma preferencial. La gente los trata con benevolencia. O sea que de alguna forma la incapacidad en la vida de los seres humanos, mis amados, resulta ser una bendición. Por eso muchos, ante la posibilidad de recuperarse de su situación de salud, les es difícil. Muchas personas no quieren ser curados. Por lo tanto, mis amados, el primer paso para curarse es desear fervientemente estar sano. Es hacer a un lado los beneficios y procurar la salud. O sea que cuando Jesús le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? Jesús no estaba haciendo cualquier pregunta. Jesús estaba haciendo una pregunta importante para este hombre. La orden. El hombre le dice, mira, Señor, he estado procurando durante tantos años meterme al estanque y no lo he podido lograr. Y en el versículo 8 se da la orden del capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué más? Y anda. Hermanos, esas son palabras poderosas. Hay poder en la palabra de Jesús. Cuando Jesús da la orden, nada se puede resistir. Jesús le dice a ese hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente, mis amados, el hombre quería ser sano. Porque desde el momento cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, en ese momento el hombre comienza a hacer el intento de levantarse de su lecho de enfermo. Y eso requiere un esfuerzo, mis amados. Aquellos que nos toca levantarnos a las 4 de la mañana para ir al trabajo, ¿no es cierto que es un poco conflictivo levantarnos a esa hora? ¿Cómo hacen ustedes? Cuando se levantan a las 4 de la mañana, ¿se levantan de una vez? ¿Ah? Han estado ahí durmiendo durante 6, 7 horas y de repente suena la alarma y ustedes tienen que levantarse y ustedes se levantan de una vez y se paran y se van. Por lo menos no es mi caso, mis amados. Yo me comienzo a estirar allí, me siento en la cama y comienzo a pensar qué es lo que tengo que hacer. Me cuesta levantarme. Y debo de levantarme, porque hay que ir a trabajar. Este hombre, mis amados,
no estaba allí postrado en la cama, en su lecho de enfermo durante 6 horas. Él había estado echado en ese lugar ¿durante cuánto tiempo? 38 años. Así que algo, mis amados, en su cuerpo estaba ya sin fuerzas, sus piernas. Ya el hombre estaba más discapacitado, más incapacitado para lograr hacer cualquier esfuerzo que cuando su enfermedad había comenzado, que cuando su parálisis había comenzado. Estaba más difícil su situación, ya no tanto por la enfermedad, sino por el tiempo. Porque la gente pierde flexibilidad, pierde facilidad para la movilidad. Y 38 años no es poco tiempo, mis amados. Así que para que este hombre pudiese comenzar a levantarse de ese lugar, él había creído en la palabra de ese hombre que le estaba diciendo: levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y queridos hermanos, Jesús estaba llamando a este hombre a tomar la postura normal. Jesús, mis amados, estaba mandando a este hombre a que se levantara y no se detuviera más en ese lecho de enfermos. Jesús, mis amados, estaba inyectando fuerza de voluntad en los miembros de esta persona. Su palabra, la palabra de Jesús, mis amados, es una palabra restauradora, renovadora, que da vida, inyecta vida. Y eso es lo que pasó con este hombre. Saben, cuando opiné en la escuela sabática que hay muchas preguntas por las cuales nosotros no vamos a tener respuesta mientras estamos en esta tierra. Y yo ya decidí pues no hacer preguntas, no decirle el por qué pasa esto, por qué lo otro. Pero aquí hay algo que a mí, mis amados, me inquieta en la historia de este hombre. Este hombre no se dio cuenta quién lo estaba sanando. Jesús sí sabía. Jesús conocía su historia, conocía su vida. Jesús sabía que este hombre había sido sano una vez, que había nacido en perfectas condiciones. Jesús sabía perfectamente que este hombre, por sus propias decisiones, había llegado a ese estado de enfermedad y calamidad en que se encontraba. Jesús conocía la historia de este hombre, aunque este hombre no lo conocía. Y cuando vieron al hombre cargando su lecho en día sábado, cargando su lecho y corriendo hacia su casa, lo detuvieron los fariseos y los sacerdotes, doctores de la ley, lo detuvieron, le dijeron: ¿qué haces cargando tu cama? Y dice él: es que el que me sanó me dijo que recogiera mi lecho y me fuera para la casa. Y le dicen: ¿y quién es el que te sanó? ¿Ah? ¿Quién te sanó? Y el hombre comienza a ver a los lados y dice: de veras, ¿quién me sanó a mí? Saben, hermanos, hay mucha gente en nuestro tiempo que reciben milagros poderosos en sus vidas y no saben quién ha obrado el milagro en sus vidas. Muchos dejan de fumar en forma milagrosa y dicen: pues yo no sé cómo dejé de fumar. Otros casi tuvieron un accidente automovilístico donde podían haber perdido la vida, pero sin embargo algo sucedió allí y ellos dicen: pero si yo no sé por qué me pasó eso. No saben, mis amados, por qué los milagros. No saben por qué la recuperación de la salud. Muchos dicen la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Suyapa, el San Martín de Porres. Otros dicen otras cosas, pero sin embargo no conocen que la mano de Dios en forma misericordiosa los ha visitado y los ha restaurado. Muchos jóvenes, qué difícil hablar a los jóvenes. Y qué difícil es convencer a los jóvenes en el hecho, de mis amados, de que pueden confiar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo dos muchachos, uno de 24 años y otro de 20.
¿Cómo hacerles entender a ellos de que Dios es un Dios misericordioso, compasivo, que los cuida, los protege, y donde quiera que ellos andan, Dios los cuida, Dios los guarda, Dios tiene compasión de ellos? ¿Cómo hacerle entender a los jóvenes hoy en día, mis amados, que los milagros que pasan en sus vidas es obra directa de la compasión y misericordia de Dios? Sin embargo, muchos de estos jóvenes no saben por qué pasa tal cosa, y creen que puede ser a la sabiduría, a la inteligencia humana, o porque así tenía que ser, eventos circunstanciales, y se quedan con eso. Pero mis hermanos, hay una mano divina sosteniendo la vida de los seres humanos. Está Dios en forma misericordiosa visitando a las personas, visitando las familias, tocando los corazones, tratando de persuadir al ser humano de que entienda que la sanidad y el poder y la misericordia de Dios están siempre disponibles para la humanidad. Que Dios tiene control de la situación en este mundo, que no hay casos perdidos, que Dios puede solucionarlos. Ahora, la advertencia. En el versículo 14, este hombre se vuelve a encontrar con Jesús. O yo prefiero decirlo que Jesús se volvió a encontrar con este hombre. Porque nosotros no procuramos buscar a Jesús. La experiencia del hombre paralítico durante 38 años es el mayor ejemplo de que el ser humano no está muy interesado en buscar a Dios. Prefieren su parálisis. Prefieren estar postrados, prefieren sufrir, prefieren intentar y hacer los mayores esfuerzos por resolver sus propios problemas, pero sin embargo no clamar al Dios divino, a la misericordia divina. Jesús encontró a este hombre de nuevo, porque la obra todavía no estaba concluida. Sí, es cierto, el hombre estaba restaurado, pero había que poner algo más en su mente, en su corazón. La palabra del Señor dice en el versículo 14 del capítulo 5. Después le halló Jesús en el templo, ¿y qué le dijo? ¿Qué dice? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Ok? Has sido sanado, ya estás restaurado, mira, te veo bien. Óyeme, qué bien caminas, qué bien corres, qué bien te mueves, qué bien te ves, estás restaurado completamente. Hay sanidad en tu vida, todo está en perfectas condiciones. Ahora, quiero advertirte algo. ¿Has sido sanado? No vuelvas a pecar más. No caigas en la situación que te llevó a tu parálisis, de la cual has sido restaurado. No peques más, no caigas en los mismos errores. Hay sabiduría, ¿no es cierto, mis amados? Cuando nosotros aprendemos a no caer en los mismos errores. Cuando en la experiencia de la vida aprendemos a evadir aquellas cosas que nos causaron dolor y tristeza. Que aprendemos a apartarnos de aquellas cosas que antes destruían nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunión espiritual con Dios. Aprendemos, mis amados, a apartarnos de aquellas cosas que nos destruyen la felicidad, que nos destruyen el gozo. Jesús le dice a este hombre, mira, has sido sanado, estás limpio, estás restaurado, estás renovado, no peques más. Porque si vuelves a pecar, cosa peor te vendrá. O sea, no es porque haya una amenaza de parte de Dios, sino porque el estado último de una persona es más dificultoso que el estado primero. Ustedes han leído la historia del espíritu que abandona el hogar, ¿no es cierto?
y que la casa queda limpia, en buenas condiciones, y se va, y un día ya el espíritu anda por allá en lugares lejanos y comienza y dice, voy a ir a ver qué tal está la casa donde yo vivía antes, el mal espíritu. Y llega y la encuentra limpia, desocupada, en buenas condiciones, tal como fue echado del lugar. Y entonces dice, oh, mira, esto está bueno aquí. Y se va, dice, y trae ¿a cuántos? Y dice, la situación es peor de ese individuo que anteriormente. Mis amados, la palabra del Señor es que nosotros debemos de procurar hacer lo mejor delante de nuestro Dios, ejercitar nuestra voluntad, lograr hacer, mis amados, que el poder de Dios sea permanente y continuo en nuestra vida, porque Dios a eso está dispuesto. Dios no es un Dios que castiga, Dios es un Dios que restaura. Dios no es un Dios que quiere la tristeza y la desesperación del ser humano. Dios es un Dios que quiere la felicidad nuestra, que comencemos a vivir en el cielo mientras estamos aquí en la tierra, porque la felicidad de Dios va a continuar eternamente cuando estemos con Él en las mansiones celestiales. Es una continuidad. Necesitamos ser felices mientras estamos en esta tierra. Necesitamos ser restaurados. Queremos ser restaurados. Queremos que el Señor nos libere. A mí me llama la atención, mis amados, el caso de los elefantes. También de las pulgas. Pero el caso de los elefantes es interesante. ¿Sabían ustedes que los elefantes tienen la capacidad de memoria más grande que cualquier otro animal? ¿Por qué creen ustedes que los elefantes grandotes, ya viejos, les ponen una estaca chiquitita a su pie y ellos no se van del lugar? Si un elefante se suelta, puede andar por todas partes corriendo y destruyendo todo. Se alocan. Pero sin embargo, no importa cuán alocado esté el elefante, se mantiene amarrado a una estaca chiquitita. ¿Se han fijado ustedes en eso? Ahí está una estaca chiquitita medio puesta en el suelo. Y el elefante no se va. ¿Por qué? Porque cuando el elefante era pequeño, jovencito, tierno, lo amarraron a una estaca grandota y profunda en el suelo. Y entonces él intentó, cuando estaba pequeño, cuando estaba joven, intentó soltarse, pero le era difícil porque la estaca estaba profunda y estaba bien amarrado. Lo intentó una tras vez, hizo sus mayores esfuerzos, trató y nunca lo logró. Hizo todo lo que pudo para soltarse de esa estaca y no lo logró. Y entonces el elefante puso algo en su mente. No puedo. Y cuando los entrenadores descubren que el elefante ya dijo, no puedo, entonces vienen y le quitan la estaca grandota y le ponen una chiquita. Entonces ahora el elefante con la estaca chiquita, que él quizás ni le importa saber si es grande o chiquita, el elefante dice, no puedo, estoy aquí amarrado. Ese es mi lugar, aquí voy a estar. Mientras haya una estaca, mientras haya algo que me amarre la pata, aquí voy a estar. No puedo. Saben, mis amados, hay mucha gente que están en la misma situación del paralítico. Muchos dicen que no pueden. Pasan los años y la misma situación. Los mismos fracasos, los mismos problemas. La misma desesperación, el mismo carácter, la misma acción, el mismo comportamiento, son los mismos, pasan los años y no hay cambio. Y dicen, no puedo cambiar, así soy y así voy a morir, no puedo cambiar. La palabra de Dios dice que hay poder en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero finalizar diciendo, mis amados, que San Juan capítulo 3, versículo 16 es un versículo
que debe de llenarnos a nosotros, de infundirnos aliento en nuestra mayor necesidad. Porque hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que es compasivo con nosotros. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y tal como en el caso del paralítico, Jesús solamente nos va a salvar, solamente nos va a renovar y restaurar si nosotros deseamos ser perdonados. Entonces Jesús va a dar la orden: eres perdonado, eres restaurado, has llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hermanos queridos, para Jesús no hay caso perdido. Jesús quiere trabajar con tu mente y con tu corazón, con la mente y el corazón de todos los seres humanos, para hacerles entender que es posible, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor les bendiga, mis amados. Que Dios pueda conceder lo que hay en sus corazones. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos queremos seguir confiando en Jesús, nuestro Salvador, nuestro amigo? Querido Padre, queremos darle gracias por su palabra en esta mañana, esperando, Padre querido, que el poder del Señor Jesús, su palabra poderosa, pueda surtir el efecto cada día, cada momento en nuestra vida. Que nuestra vida pueda ser transformada, cambiada, y que pueda reflejar el carácter de nuestro Salvador. Padre querido, que su Espíritu Santo siga usándonos de tal manera que hombres y mujeres transformados, renovados, nuevos, saludables espiritualmente, puedan ser una atracción para aquellos que están en el mundo, que están postrados mentalmente o físicamente, y que sienten que no hay una esperanza en sus corazones, pero que a través de nosotros ellos puedan encontrar que Jesús es la única esperanza para cada uno de nosotros, los seres humanos, y que podemos acudir a Él en todo momento, en todo lugar, y Él con plena seguridad nos va a renovar, nos va a restaurar. Queremos, Padre querido, que su bendición esté con cada uno de sus hijos en esta mañana. Al volver a nuestros hogares, por favor, llévenos con bien, y que su paz y su bendición nos permita disfrutar del sábado conforme al mandamiento. Gracias por la comunión de nuestros hermanos. Nos alegra mucho saber, Señor, que usted tiene un pueblo aquí que se preparan para recibir a Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Gracias por amarnos. Tu palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos ama no tanto en forma colectiva, sino en forma individual. Nos conoce por nombre, nos conoce por apellido, sabe quiénes son, conoce perfectamente nuestra historia. Él conoce nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y usted se preocupa en forma especial por nosotros. Gracias por esa paz, ese gozo. Lo agradecemos todo en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor.